El cuerpo vital, parte 2, capítulo 4, segunda parte. Durante la salud, el cuerpo vital especializa una superabundancia de fuerza vital, la que después de pasar por el cuerpo denso, se irradia en líneas rectas en todas direcciones, desde la periferia de aquel, como los radios de un círculo irradian desde el centro. Pero en casos de enfermedad, cuando el cuerpo vital se atenúa, no puede absorber la misma cantidad de fuerza y además el cuerpo denso se alimenta de ella. Entonces, las líneas de fluido vital que se exteriorizan se curvan y caen mostrando la falta de fuerza, la debilidad que se ha producido. En estado de salud, estas irradiaciones arrastran los gérmenes y microbios enemigos de la salud del cuerpo denso. Pero en la enfermedad, cuando la fuerza vitalizadora es débil, esas emanaciones no eliminan tan fácilmente los gérmenes nocivos. Por lo tanto, el peligro de contraer una enfermedad es mucho mayor cuando las fuerzas vitales son escasas que cuando se está en robusta salud. En los casos en que se amputan partes del cuerpo, el éter planetario es el único que acompaña a la parte separada. El cuerpo vital separado y el cuerpo denso se desintegran sincrónicamente después de la muerte. Y así sucede con la contraparte etérica del miembro o parte amputada. Se irá desintegrando conforme lo haga la parte densa, y puede probarse que el hombre conserva la parte etérica, porque si se trata de una mano amputada, puede sentirse dolor y sufrimiento en ella durante algún tiempo. Existe cierta relación entre el miembro amputado y la parte etérica independientemente de la distancia. Se sabe de un caso en que un hombre sintió un fuerte dolor como si se le hubiera clavado un clavo en la pierna que le habían amputado, dolor que persistió hasta que dicho miembro fue exhumado y se encontró que efectivamente se había clavado en él un clavo cuando lo encajonaron para enterrarlo. Se sacó el clavo y el dolor cesó. De acuerdo con esto, están todos los casos en los que hay personas que sufren en el miembro amputado durante 2 o 3 años después de la operación. Después, el dolor cesa. Esto es debido a que la enfermedad es aún efectiva en la parte etérica no amputada, pero en cuanto la parte densa amputada se desintegra también la etérica y el dolor cesa. Es de conocimiento general para los que auxilian a los accidentados que aquellos no sufren tanto al producirse el accidente como sufren después. Esto es debido a que el cuerpo vital está sano en el momento del accidente y por lo tanto todo el efecto solo se sentirá cuando este vehículo se haya atenuado y no esté más en condiciones de ayudar a los procesos vitales. Así vemos que se producen cambios en el éter del ser humano y de acuerdo al axioma místico, como arriba es abajo y viceversa, se producen también cambios en el éter planetario, que constituye el cuerpo vital del espíritu de la Tierra. Así como el recuerdo consciente de los últimos acontecimientos, que es por algún tiempo muy vivo en el ser humano, se desvanece poco a poco. Así también el registro o recuerdo etérico, que es el aspecto inferior de la memoria de la naturaleza, va borrándose. Cuando un cuerpo adquiere cierta velocidad en su caída, los éteres superiores abandonan el cuerpo físico, dejando a la persona accidentada insensible.
Cuando el cuerpo llega al suelo, queda aplastado, pero la víctima puede recobrar la conciencia cuando el éter se ha reorganizado otra vez. Entonces, comienza a sufrir las consecuencias físicas de la caída. Si la caída continúa después que los éteres superiores se han salido del cuerpo, la creciente velocidad de la caída acaba por desalojar también los éteres inferiores, y el cordón plateado es todo cuanto queda sujeto al cuerpo material. Este cordón se rompe al producirse el impacto contra el suelo y el átomo simiente pasa entonces al punto de ruptura donde se mantiene en su forma usual. De estos hechos llegamos a la conclusión de que la presión atmosférica normal es la que mantiene el cuerpo etérico dentro del cuerpo físico. Cuando nos movemos con una velocidad anormal, la presión queda suspendida en algunas partes del cuerpo, formándose así un vacío parcial, con el resultado de que los éteres abandonan el cuerpo y penetran en ese vacío. Los dos éteres superiores, que son los que están menos sujetos y adheridos, son los primeros que desaparecen y dejan a la persona inconsciente después de haber producido, como en un relámpago, el panorama de su vida. Entonces, si continúa la caída aumentando, la presión aérea delante del cuerpo y el vacío detrás, los éteres inferiores más apegados al cuerpo también son impulsados al exterior y entonces el cuerpo está realmente muerto antes de llegar al suelo. Examinando a cierto número de personas en estado de salud normal, descubrimos que cada uno de los átomos prismáticos que componen los éteres inferiores irradiaban de sí líneas de fuerza que hacían girar el átomo físico en el cual se insertaban, dotándole así a todo el cuerpo de vida. La irradiación o dirección de todas estas unidades de fuerza es hacia la periferia del cuerpo, donde constituyen lo que se ha denominado fluido ódico, aunque también es designado con otros nombres. Cuando la presión atmosférica exterior disminuye en las grandes altitudes, se hace presente cierta nerviosidad a causa de las fuerzas etéricas que se abalanzan de acuerdo para afuera, sin freno, y si el ser humano no pudiera contener ese flujo hacia afuera de energía solar, al menos parcialmente, por un esfuerzo de la voluntad, nadie podría vivir en esos lugares. Ahora llegamos al punto crucial de nuestra explicación. El éter es una sustancia física y mientras se ha visto a hombres heridos en el campo de batalla por armas de fuego normales, irse luego caminando un poco aturdidos pero conscientes, las terribles denotaciones de los grandes cañones empleados en gran escala tienen el efecto de dar vuelta a los átomos prismáticos y de destrozar la envoltura áurica, formada por los éteres de luz y reflector, éteres que constituyen la base de la percepción sensorial y de la memoria. Hasta que con el tiempo todo vuelve a su estado normal. El hombre queda en un estado de shock, ensordecido y atolondrado, condición que puede perdurar semanas y semanas. Bajo semejantes condiciones, la sustancia sutil etérica no se presta a la formación de imágenes de la vida pasada, pues está congelada hasta cierto grado. Cuando una persona se asfixia o se ahoga, ella se siente muy tranquila y sosegada después de haber sostenido la primera lucha, aunque se da cuenta en cierta medida del peligro.
el cuerpo vital sale antes de la ruptura del cordón plateado y por lo tanto conserva la capacidad de atraerse materiales del mundo físico. En consecuencia, hubo casos de personas muertas por asfixia o ahogo que aparecieron a sus parientes a miles y miles de kilómetros de distancia, quizás solo por un instante, pero parecían seres vivientes. Tal vez el anhelo que habían sentido por mucho tiempo de ver a sus seres queridos y volver hacia ellos, y el hecho de que eran ahora libres de sus cadenas corporales, les transportó allí inmediatamente sobre las alas del deseo. Al llegar donde querían, el cuerpo vital atrajo lo suficiente de partículas de la atmósfera para hacerse visible al ser querido, pero tal vez en ese momento se rompió el cordón plateado, se desplomó el cuerpo vital y entonces desapareció la visión. No es raro que se vean fantasmas de seres vivientes. Lo único que se requiere es que el cuerpo físico esté sumido en un sueño muy profundo o esté inconsciente, como ocurre cuando una persona está cerca del umbral de la muerte. Puede ser que se esté ahogando o que esté bajo el choque de una caída del caballo, del coche, etc. O bien que haya recibido un golpe en la cabeza o que esté yaciendo sobre el lecho muy enferma y muy enflaquecida y extenuada, acerca de su disolución. Entonces, la mayor parte del éter que constituye el cuerpo vital puede extraerse del vehículo físico, dejando a éste en un estado de trance, estado que no se prolonga más de varios minutos. Pero como la distancia no es una barrera en los mundos invisibles, entonces el deseo de la persona, así momentáneamente liberada, puede llevarla al fin del mundo para aparecer al ser querido, a muchos miles de kilómetros del lugar donde yace su cuerpo. Resulta mucho más fácil para el espíritu de un ser viviente materializarse que para los que ya han abandonado su cuerpo al morir, porque los primeros tienen el cordón plateado aún intacto, subsistiendo así la conexión con el átomo simiente en el corazón. Ejercicios respiratorios indiscriminados no producen ese desdoblamiento, sino que tienden a desconectar el cuerpo vital del denso, y de esa manera, en algunos casos, las conexiones entre los centros de los sentidos etéricos y las células cerebrales se rompen o se estiran, dando por resultado la locura. En otros casos, la desconexión se verifica entre los éteres vital y químico, y como el éter vital es el material cimentador de la asimilación y el conductor especial para la especialización de la energía solar, esa ruptura produce la consusión. Únicamente mediante los ejercicios apropiados se verifica la desconexión requerida. Cuando la pureza de vida ha llevado la fuerza sexual no usada generada en el éter vital, el corazón, esa fuerza sirve para mantener la limitada circulación sanguínea necesaria durante el sueño. De esta manera, las funciones físicas y el desarrollo espiritual corren parejos, siguiendo las líneas armoniosas. El autor estuvo muy receloso respecto a las consecuencias que podía traer la guerra respecto al probable firme entretejimiento de los cuerpos de deseos y vital, dando así vida a legiones de monstruos para la aflicción de las generaciones futuras. Pero ahora está muy contento de poder proclamar su convicción que no debemos tener temores de esa índole. Solamente cuando la gente es premeditadamente maliciosa o vengativa, persistiendo siempre en su deseo de salirse con la suya, de afirmar su derecho
y si esos pensamientos y sentimientos son fomentados y mantenidos, ellos endurecen el cuerpo vital y lo relacionan más estrechamente con el cuerpo de deseos. Sabemos de los recuerdos y memorias sobre la guerra mundial, que en las filas de los ejércitos no había malos sentimientos ni odio uno para con el otro, y que los enemigos conversaban como amigos cuando la casualidad hacía que se encontraran en condiciones donde podían hacerlo. Entonces, aunque la guerra es responsable por la terrible mortalidad actual y será la causa de una deplorable mortalidad infantil en el futuro, es irreprochable respecto a los terribles males generados por la obsesión y los crímenes instigados por esos cuerpos de pecado demoníacos. Aunque las afecciones o desórdenes mentales, cuando son congénitos, tienen por causa general el abuso de la función creadora en vidas pasadas, existe una excepción notable en esta regla, a saber, los casos mencionados en el concepto Rosacruz del cosmos y en otros escritos, que es la siguiente. Cuando un espíritu que tiene una vida especialmente durante sí, desciende para renacer y al entrar en la matriz siente o percibe el panorama de la vida que va a comenzar y considera esa existencia como demasiado terrible para ser soportada, trata a veces de escapar de la escuela de la vida. Pero como en ese entonces los ángeles registradores o sus agentes han hecho ya la conexión necesaria entre el cuerpo vital y los centros sensoriales en el cerebro del feto en formación, el esfuerzo del espíritu para escapar de la matriz de su madre se ve frustrado. Pero el tirón que da el ego desajusta la conexión entre los centros sensoriales físicos y etéricos, de manera que el cuerpo vital ya no queda concéntrico con el físico, haciendo así que la cabeza etérica se salga del cráneo físico. Entonces, es imposible que el espíritu pueda usar su vehículo denso, concentrándose atado a un cuerpo sin mente que no puede utilizar, y la encarnación queda prácticamente perdida. También se encuentran casos en los que más tarde en la vida un gran shock hace que el espíritu trate de escapar con los vehículos invisibles, dando por resultado un tirón similar en los centros sensoriales etéricos del cerebro, causando así desequilibrio en la expresión mental. Casi todos hemos tenido una impresión similar cuando soportamos un gran susto, una sensación como si algo tratara de escaparse del cuerpo físico. Esto es, los cuerpos vital y etérico, que son tan rápidos en su acción como en un tren expreso lo es con respecto a un caracol. Ven y sienten el peligro antes que el miedo haya sido transmitido al comparativamente inerte cuerpo físico, en el que están anclados y que les impide escapar en condiciones normales. La insanía es siempre causada por la ruptura en la cadena de vehículos entre el ego y el cuerpo físico. Esta ruptura puede ocurrir entre los centros cerebrales y el cuerpo vital, o entre el cuerpo vital y el de deseos, o entre el cuerpo de deseos y la mente, o entre la mente y el ego. Y además, la ruptura puede ser completa o solamente parcial. Fin de la parte 2. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.